¿Qué tal? Buenos días, una mañana más. Y esta mañana quería hablarles acerca de un tema que en la Biblia se habla y también nosotros hablamos mucho, que es la unción. Y a veces lo entendemos mal, y uno de los pasajes que a veces comprendemos un poco mal es Isaías 10:27, donde habla acerca de la unción. Y en esta mañana yo quiero comentarte algo y darle un poquito de contexto a esto que dice Isaías 10:27. Y evidentemente habla acerca de la unción y de pudrir yugos, es verdad. Y, y quiero dejarte esta palabra, aparte de eso, pero te quiero comentar algo. Antes de este pasaje, la Biblia viene narrando acerca de Asiria, viene hablando acerca de Asiria, acerca del castigo de Dios sobre Asiria. Y cómo Asiria, en las manos de Dios, aquella nación cruel, se volvió un instrumento de enseñanza a su propio pueblo. Cómo Asiria fue usada por Dios para enseñar a su pueblo la dependencia y para castigar al pueblo de Dios en aquel momento por su desobediencia. Este es el mensaje anterior al versículo en cuestión. Y la Biblia dice muchas cosas, por ejemplo, en el mismo capítulo 10, en el versículo 13 dice: con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría porque he sido prudente. Hablando de que el rey de Asiria se atribuye a sí mismo sus victorias y la ganancia en las batallas a su propia prudencia, a su propio poder. Él creyó que era como Dios. De hecho, muere este rey en manos de su propio hijo mientras adoraba en un templo, por causa de que Dios emitió esa palabra. Pero en definitiva, Asiria, aquel pueblo, fue usado por Dios para moldear a sus hijos y traer toda una generación de hijos de Dios nuevas sobre la tierra, porque aquellos que se habían corrompido tuvieron que ser castigados. La Biblia habla en Hebreos acerca de que Dios también castiga y disciplina, pero el castigo de Dios tiene que ver con aquella enseñanza, aquella disciplina que nos ayuda a luego enfrentar las cosas. ¿Ven? No es como el castigo del mundo, no es como ese tipo de castigo, sino que es como más bien la disciplina de un padre a un hijo. Cuando el padre disciplina al hijo en el sentido de que quiere que ese hijo entienda que esa disciplina le va a hacer bien para la vida. Así es como obra el Señor. Pero en este caso, la Biblia habla de Asiria como el instrumento en la mano de Dios para corregir al pueblo y para que luego de aquel tiempo de disciplina, de dificultad, de dolor, aquellos hijos de Dios que vuelven nuevamente a la tierra a ser bendecidos por Él, nunca más se van a olvidar de eso, de aquel momento, nunca más lo van a olvidar. Pero Dios luego se refiere a este pueblo asirio y dice en el versículo 24: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, porque es verdad, con vara te herirá y contra ti alzará su palo como Egipto. Pero de aquí a poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos, y levantará el Señor un azote como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como lo hizo por la vía de Egipto. Es verdad que Asiria fue instrumento en la mano de Dios, históricamente lo vemos, pero también es verdad que un día Dios le pagó a Asiria por haber hecho eso con sus hijos. Y sin ánimo de alegorizar la palabra, sin ánimo de llevarla a lo que no dice, sí quiero decirte en esta mañana que Asiria es tipo de lo que nosotros muchas veces vivimos en el mundo. Asiria es tipo de lo que se hace a veces sobre nosotros. Asiria es tipo de lo que Dios permite que suceda sobre nuestras vidas. No que Él no tenga el control, porque a veces pensamos de que las cosas no suceden sin que Dios tenga el control, sin que Dios se dé cuenta, sin que Dios sepa.
Y esto no es así. Dios permite determinadas cosas que nos disciplinan en nuestra vida, que nos hacen ver, si nosotros lo tomamos como Él quiere, nuestro propio error. Y eso nos fortalece y luego eso te va a dar victoria. A esto fue lo que pasó con el pueblo de Dios. Por eso Dios dice en este versículo que no tengas miedo, porque ciertamente vas a pasar momentos complicados. Ciertamente no va a ser fácil y pueden pasar años. No quiere decir que sean días ni meses. Puede ser un largo tiempo de aflicción, de dificultad, de donde vas a ver la mano de Dios obrando en pequeñas cosas y vas a ver que Dios va a ir llevándote a un momento, a un tiempo donde Él te va a sacar de determinada situación y la victoria va a ser grande. Así es como funciona. Asiria es tipo de todo lo que hoy te subyuga, te intenta hacer de la misma manera que le pasa a cualquier persona, a cualquier ser humano. Y ciertamente nos vivimos las mismas situaciones que todos. Pero la diferencia está en que nuestro Dios nos está formando el carácter, nos está ministrando, nos está obrando, está en la vuelta de nosotros. Ayer hablamos de la palabra cortejar, buscando de vuelta que nuestro corazón duro, ensorbecido, vuelva a Él, con un corazón de niño, de carne, que pueda entender, que pueda creer la simple y llana palabra de Dios, con una fe simple, no rebuscada. Entonces en esta mañana, Asiria es tipo de todo eso que te sucede. Y es verdad, vivimos situaciones complejas, pero también es cierto que hay un momento, donde Dios dice, no temas, porque yo he usado a esta situación como instrumento para disciplinarte. Pero ahora se da vuelta la cosa. Ahora vamos a dar vuelta a la situación. Ahora vas a pasar de perseguido a perseguidor. Ahora vas a pasar de aquel que sufre a aquel que está en victoria y está feliz. Ahora vas a pasar de la situación de desierto, de sequedad, a una forma de campo fértil, de bosque bendecido por las aguas del Señor. Ahora cambia la cosa. ¿Y cómo es que sucede eso? Ahí es cuando viene el versículo 17. Y ahí es cuando dice, acontecerá en aquel tiempo, porque va a venir un tiempo, va a pasar, en donde tu carga, dice el Señor, será quitada de tus hombros. Eso que te agobia, ese peso que llevas en tu vida, va a ser quitado. Va a haber un momento que eso va a pasar. Después que pases toda esa disciplina del Señor, que el Señor te ha corregido, va a haber un momento donde vas a ver milagro y obra de Dios. Va a haber un milagro donde vas a poder ver cómo Dios te saca esa carga de encima tuyo, como le pasó al pueblo de Israel. Y el yugo, dice la Biblia. Hace unos días hablamos del yugo y cómo el yugo presiona sobre el cuello del animal. Y es para llevarlo entre dos. En este caso, Jesús nos ayuda a llevar el yugo. Pero en este caso particular dice que el yugo no va a ser llevado. El yugo se va a partir por causa de la unción. Y ahí es cuando viene la palabra y te hace libre. Ahora, unción aquí no se refiere a eso místico que a veces que uno piensa que va a venir del cielo algo espectacular y va a romper. No, aquí está hablando del ungido. Unción aquí representa a alguien. Así como vemos anteriormente que el azote que dice, ese azote que va a venir sobre Asiria, en el versículo 26 dice que el Señor levantará azote contra él. Ese azote es con A mayúscula. ¿Saben por qué? Porque se refiere al Señor Jesús. Y la unción aquí se refiere al Señor Jesús. Esa unción que está sobre él, el ungido del Señor, es quien parte el yugo. Hay un momento entonces que luego que Asiria hace su trabajo sobre tu vida, que Dios permite que Asiria se maneje sobre tu vida. Y es cierto, dice ahí, te herirá con palo, pero yo estoy en control, tranquilo, no temas. Pero va a venir aquel día, cuando los 70 años pasaron, donde Dios libertó a su pueblo y donde Asiria cayó. Y Dios castigó a esa situación por lo que había hecho sobre su pueblo. Esto va a pasar y vas a ser liberado por causa de la unción, por causa del ungido de Dios. Cuando comprendas, cuando entiendas que después que pase todo eso, el fin es que comprendas que el ungido de Dios, la unción propiamente dicha, la unción hecha persona, que es Jesucristo, tiene el poder
de romper cualquier yugo en tu vida. Hasta que vos no comprendas eso, vas a pasar ese momento de disciplina, vas a pasar ese momento duro, angustioso, pero va a llegar un día donde te vas a dar cuenta que solamente la fe en Jesucristo, la fe en el Señor Jesús, puede romper cualquier yugo, y de hecho lo va a romper en tu vida, y vas a ser liberado del poder de Asiria. Y mientras Dios trata con Asiria, Él te va a liberar. Y mientras las situaciones vos ves que se empiezan a dar vuelta, y cosas que antes no te pasaban ahora te van a empezar a pasar, y situaciones aún en lo económico que antes no sucedían, te van a empezar a suceder. Y vas a orar por determinada cosa y tal cosa va a suceder, porque el yugo se quebró sobre tu vida, porque entendiste que el que es la unción propiamente dicha, que es el ungido del Señor propiamente dicho, ahora sí está sobre tu vida. Y ahora entendiste en tu corazón verdaderamente que Él es tu Salvador. No por una oración, no porque alguien te enseñó a hacer una oración que quizás ni entendiste lo que dijiste, sino que ahora pasaste ese proceso y ahora podés comprender que Él te va a sacar de cualquier otra situación en la que estés. Por eso el apóstol Pablo decía, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Por todo y para todo estoy preparado, porque Jesús había pasado sobre Él en esa disciplina, en ese momento de dificultad, y Él había comprendido que en cualquier situación, aunque estuviera preso en Roma, en Éfeso, aunque lo apedrearan en cualquier lugar, Él igual iba a seguir adelante. Y aunque perdiera su vida, en Cristo le iba a encontrar. Ya no había nada que lo pudiera detener. Asiria ya no podía hacer nada sobre su vida. El temor pasó de aquel temor normal, natural, humano, de las diferentes situaciones, a un momento donde él se dio cuenta que nada, nunca le iba a poder separar del amor de Jesús. Nada, ningún yugo que pusieran sobre su vida, ni el trabajo, ni que lo hicieran caminar, ni que lo encarcelaran, ni que le prohibieran hablar. Pablo fue ejemplo de esto, de cómo la unción, la verdadera unción que es Jesucristo mismo sobre alguien y en alguien, puede quebrantar absolutamente cualquier yugo que Asiria te imponga. Ya no hay límite para nuestra vida, porque el último límite, que era la muerte, también fue vencido por la unción de Dios, por Jesucristo. Así que en esta mañana, de nuevo, sin ánimo de alegorizar este pasaje, pero sí dejarte una palabra, sí dejarte una esperanza. Es cierto que vivimos sobre disciplinas que Dios permite y que hay Asiria sobre nuestra vida. Por ahí hay una nación que no vemos que nos oprime y que es permitido a veces por Dios para que nuestro carácter sea formado. Pero luego que eso pasa, se da vuelta la cosa. Y ahora nosotros somos los que tenemos el sartén por el mango, porque la unción, el Señor Jesús, todo lo que representa a Él, ahora está de nuestra parte. Y cuando yo entiendo eso, como te decía, lo entendió el apóstol Pablo, no hay techo, no hay que te maten, porque aún tu vida está segura en Jesús. No existe nada que pueda ir contra eso. Así es el creyente, así es la vida del creyente, así es la vida del Hijo de Dios, una vida confiada, en fe, de que situaciones van a pasar, pero las vamos a sortear, porque la unción del Santo, como dice el Nuevo Testamento, está sobre nosotros. Y no necesitamos que el mundo nos enseñe nada, y no necesitamos la sabiduría del mundo, ni nuestra propia mente necesitamos. Solo necesitamos que el ungido de Dios, la unción propiamente dicha, esté en nuestro corazón. Cuando eso pasa, no tenés límite. Cuando comprendés eso después de pasar por el tiempo de cautiverio, por el tiempo de disciplina, por Asiria en tu vida, ahí la cosa cambia y el yugo se pudre. Que en esta mañana puedas entender esto y que esta mañana pueda ser una mañana de pudrir yugos a través de que la unción del Santo, el poder del Señor Jesucristo esté en tu vida. Y a partir de hoy puedas comprender que nada te podrá dañar, sí, a menos que vos quieras que eso te dañe. Pero estando en Cristo, no hay forma, estando bajo la unción representada en Jesús mismo y en el poder de su Espíritu, nada te podrá hacer daño, nada te podrá separar de Dios. Amén. Que el Señor bendiga tu entrada, tu salida, que Él haga prosperar la obra de tus manos y te guarde en este día. Amén. Y bueno, nos veremos pronto. Chao.